Hoy nos sumergimos en una herramienta médica que todos conocemos, bueno, al menos de oídas, la radiografía de tórax. Puede parecer la técnica más básica, casi antigua, con tanta tecnología, pero sigue siendo absolutamente fundamental en medicina respiratoria. Totalmente. Es que es sorprendente la cantidad de información que se puede sacar de esas imágenes, ¿sabes? Si se sabe mirar, claro. A pesar de la TC y otras técnicas más nuevas, la radiografía simple sigue siendo muchas veces el primer paso. Imprescindible. Y precisamente de eso va nuestra exploración de hoy. Nos vamos a apoyar en material de referencia, como el libro Radiología de tórax, de J. Vargas Romero, y también un artículo muy interesante sobre signos clásicos de Cúmares y compañía. La idea es, desgranar un poco los secretos de esta técnica. Exacto. Cómo se hace bien, qué es normal ver, cómo se ven los problemas más comunes y, sobre todo eso, cómo interpretar esas sombras para orientar un diagnóstico. El objetivo es entender la lógica que hay detrás. No es magia, ¿eh? Es método, conocer la anatomía y los patrones que indican enfermedad. Y un detalle importante que mencionan las fuentes, la dosis de radiación. Que es bajísima. Sí, muy baja. Hablamos de unos 0,2 milisieverts. Nada comparado con la radiación natural que recibimos al año, que son como 2,6 mcb. Así que bueno, vamos a ello. Empecemos por lo básico. ¿Cómo se hace esa radiografía estándar de los pulmones? A ver, la radiografía de tórax estándar, la de rutina, digamos, se compone de dos proyecciones. La posteroanterior, o PA, y la lateral, L. PA y lateral. Eso es. Y ambas se hacen idealmente con el paciente de pie en bipedestación, que decimos nosotros, y pidiéndole que inspire a tope y aguante el aire. Esto último es clave para que los pulmones expandan bien. Entiendo lo de respirar hondo, pero ¿por qué esas dos proyecciones, PA y lateral? ¿Una no basta? Buena pregunta. La PA se llama así porque el rayo X entra por la espalda, posterior, y sale por el pecho, anterior, donde está la placa. Esta forma de hacerlo reduce la magnificación del corazón, porque está más pegado a la placa. Ah, vale. Y la lateral, que normalmente se hace apoyando el lado izquierdo en la placa, es esencial. Nos deja ver zonas que en la PA quedan superpuestas, escondidas, como el espacio detrás del esternón, el retroesternón, o detrás del corazón, el retrocardíaco. Además, da otra visión de los cilios pulmonares, que son como las raíces de los pulmones, por donde entran y salen vasos y bronquios. Vale, dos vistas para tener una imagen más completa, tridimensional casi. Pero, ¿vale cualquier foto? Imagino que la calidad será crucial. ¿Qué hace que una radiografía sea buena para interpretarla? Exacto, la calidad es fundamental. Hay criterios técnicos bastante estrictos. Primero, tiene que estar bien centrada, sin que el paciente esté rotado. Lo vemos mirando si las clavículas están a la misma distancia de las apófisis espinosas, que son esos huesecitos de la columna que se palpan en la espalda. Ajá. Luego, la inspiración. Tiene que ser máxima. Un truco es contar los arcos costales anteriores. Deberíamos ver al menos 6 por encima de los diafragmas. 6 arcos, vale. También las escápulas, los omóplatos, tienen que estar fuera de los campos pulmonares, si no, tapan cosas. Y muy importante, la penetración. Que no esté ni muy blanca ni muy negra. Tienes que poder intuir la columna dorsal a través del corazón y ver los vasos detrás de él. Entiendo. Y por último, claro, que sea completa. Que se vean desde los vértices pulmonares arriba del todo hasta los senos costoflébicos abajo, esos ángulos donde se junta el pulmón con el diafragma y las costillas. Es todo un arte técnico, entonces. Conseguir la placa perfecta. ¿Y siempre se hacen estas dos, PA y lateral, o hay más opciones? Estas son el estándar, sí. Pero luego hay proyecciones complementarias para casos específicos. Por ejemplo, las oblicuas. Pueden ayudar a localizar mejor una lesión que has visto o a separar estructuras que se solapan. Vale. La lordótica, que es inclinando al paciente hacia atrás, va bien para ver los vértices pulmonares, la parte más alta, o el lóbulo medio y la língula, aunque distorsiona un poco el resto. Ajá. Luego, la radiografía en expiración, soltando el aire, es genial para detectar neumotórax pequeños, aire fuera del pulmón, que a veces en inspiración no se ven, o para ver si hay aire atrapado. Ah, mira qué curioso. Y la placa en decúbito lateral, tumbado de lado con el rayo horizontal. Esa sirve para confirmar si hay líquido libre en la pleura, lo que llamamos derrame pleural. Incluso cantidades pequeñas, de 50 mililitros, pueden verse así. ¿Y qué pasa con la gente que no se puede levantar de la cama? En el hospital, por ejemplo. Claro, para esos pacientes está la radiografía portátil o anteroposterior AP.
Se hace en la cama con la máquina portátil y el rayo entra por delante. Y se interpreta igual. Pues, es más difícil. Hay que tener cuidado. El corazón se ve más grande, magnificado. La distribución de la sangre en los pulmones es diferente, porque la gravedad no actúa igual. Y el mediastino, la zona central, puede parecer más ancho. Hay que ser más cauto al interpretarla para no ver problemas donde no los hay. Entendido. Bueno, ya tenemos la imagen. Pongamos que es una buena placa PA y lateral. Con sus sombras, sus luces. Parece un poco un cuadro abstracto al principio, ¿no? ¿Cómo empezamos a descifrar esto? Sé que hay unas densidades básicas, ¿no? Aire, negro. Hueso, blanco. Correcto, es la base. Hay 4 densidades fundamentales que vemos. El aire, que es negro radiolúcido. La grasa, gris oscuro. El agua y los tejidos blandos, como músculos o el corazón, que son gris claro. Y el calcio de los huesos, o un metal si lo hubiera, que es blanco brillante, radioopaco. El pulmón sano está lleno de aire, por eso se ve oscuro, negro, pero con las tramas blancas de los vasos sanguíneos. Vale. La clave para no perderse nada es la sistemática. No hay una única forma correcta de leerla, ¿eh? Pero hay que ser metódico, seguir un orden siempre. Un método conocido es el ABCDFGH. ABC. Sí, vía aérea, huesos, bones en inglés, silueta cardíaca, diafragmas, campos pulmonares, equal fields, buscando simetría, burbuja gástrica bajo el diafragma izquierdo, ilios, bueno, es una regla mnemotécnica. Lo importante es revisar todo, siempre comparando un lado con el otro. Comparar, clave. Fundamental. Y ojo con los puntos ciegos. Hay zonas donde es fácil que se escondan lesiones. Los vértices arriba, la zona detrás del corazón, justo debajo de los diafragmas. Hay que mirar ahí con atención. Vale. Sistemática y cuidado con los puntos ciegos. Empecemos por esa A de vía aérea. ¿Qué buscamos ahí? Buscamos la tráquea. Se ve como una columna de aire en el centro, que a veces se desvía un poquito a la derecha, a la altura del botón aórtico, la curva de la aorta. Vemos donde se bifurca, en los bronquios principales. El derecho suele ser un poco más corto y vertical que el izquierdo. ¿Y los bronquios más pequeños? Normalmente no se ven, son demasiado finos y sus paredes delgadas, salvo que haya patología, claro. Si las paredes están engrosadas o si el tejido pulmonar de alrededor está lleno de líquido o pus, entonces sí se pueden ver. Y eso nos lleva a un signo muy importante que luego comentaremos, el broncograma aéreo. De acuerdo. ¿Y los ilios? Esas zonas centrales que parecen el nudo de todo. Son justo eso, el punto de conexión entre el mediastino y los pulmones. Por ahí entran y salen las arterias y venas pulmonares principales, los bronquios grandes, y hay ganglios linfáticos. El ilio izquierdo suele estar un poquito más alto que el derecho, por cierto. Ah, mira. Las líneas blancas que vemos ramificándose desde los ilios hacia la periferia son sobre todo los vasos sanguíneos. Las arterias suelen seguir a los bronquios. Las venas van por otro lado. Y normalmente por la gravedad, los vasos de las bases, abajo, son más gruesos y visibles que los de los vértices, arriba. ¿Y si no es así? Pues si esto se invierte o si los vasos de arriba se ven muy gruesos, más de 3 milímetros, puede indicar que hay un aumento de presión en los vasos pulmonares. Puede ser por problemas del propio pulmón o más frecuentemente del corazón. Pero ojo, esta regla de los vasos no vale para las placas portátiles hechas en cama. Ahí la distribución es más homogénea. Entendido. Mucho detalle. ¿Y el mediastino? Ese espacio central entre los dos pulmones. Pues es como la caja central del tórax. Contiene el corazón, los grandes vasos, aorta, cavas, la tráquea, el esófago, ganglios linfáticos, grasa. Muchas de estas estructuras tienen densidad agua, son gris claro, así que sus límites internos no se ven bien en la radiografía simple. Se superponen. Entonces, ¿en qué nos fijamos? En sus contornos, en las líneas donde el mediastino contacta con los pulmones. Hay varias líneas importantes, como la línea paratraqueal derecha, las líneas paravertebrales. Si alguna de esas líneas se abomba, se desplaza o desaparece, puede ser la única pista de que algo está creciendo ahí dentro, una masa, ganglios aumentados. Vale, tenemos el mapa de lo normal, más o menos. Ahora viene lo interesante de verdad, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo va mal? ¿Cómo se traducen las enfermedades a esas imágenes de grises? Exacto. Aquí es donde aplicamos lo aprendido. Las alteraciones básicas del parénquima pulmonar, del tejido del pulmón en sí, las podemos agrupar en dos grandes categorías.
O bien causan un aumento de la densidad y el pulmón se ve más blanco, ¿Más blanco? o bien causan una disminución de la densidad y el pulmón se ve más negro, más hiperclaro. Vale. Empezamos por el pulmón más blanco. ¿Qué patrones podemos encontrar ahí? Un patrón fundamental es la atelectasia, es decir, un colapso pulmonar. Una parte del pulmón pierde volumen, se desinfla, y por lo tanto, como tiene menos aire, aumenta su densidad, se ve más blanco. Se encoge, digamos. Eso es. Y los signos clave suelen ser indirectos, son los signos de esa pérdida de volumen. Vemos cómo las cisuras, las líneas que separan los lóbulos, se desplazan hacia la zona colapsada, cómo la tráquea o el corazón se desvían hacia ese lado afectado. El diafragma de ese lado puede subir. Las costillas de ese lado pueden estar más juntas. A veces el resto del pulmón se infla más, se hiperinsufla, para compensar. Ujú. ¿Y podemos saber por qué se colapsa? A veces la radiografía da pistas. Por ejemplo, si dentro de la zona colapsada no vemos el broncograma aéreo, esas líneas negras de los bronquios. El que mencionaste antes. Exacto. Si no se ve, sugiere que la causa es una obstrucción de ese bronquio, un tapón de moco, un cuerpo extraño o un tumor. Los patrones de colapso varían según qué lóbulo sea. El lóbulo superior derecho, por ejemplo, se colapsa hacia arriba y hacia adentro, el izquierdo hacia adelante. Vale, atelectasia es pérdida de volumen. ¿Y si el pulmón no pierde volumen pero se llena de algo, como en una neumonía? Justo. Ese es el patrón alveolar o de consolidación. Aquí el problema es que el aire de los alvéolos, de los saquitos donde se intercambia el oxígeno, se reemplaza por otra cosa que tiene densidad agua. Puede ser pus en una neumonía, agua en un edema pulmonar, sangre en una hemorragia. ¿Se inunda el pulmón, por así decirlo? Efectivamente. Y radiológicamente, ¿cómo se ve? Pues como una opacidad, una zona blanca o grisácea que típicamente tiene bordes mal definidos, como algodonosos. Tiende a juntarse, a confluir con otras zonas afectadas, salvo si llega hasta una cisura, entonces el borde ahí sí es nítido. Y aquí sí aparece el famoso. El broncograma aéreo, exacto, es el signo estrella de la consolidación. Ver esos tubitos negros de los bronquios llenos de aire atravesando la zona blanca de la consolidación. Nos confirma dos cosas, que el problema está dentro del pulmón, en el espacio aéreo, y que las vías aéreas hasta esa zona están abiertas, permeables. Fascinante cómo un signo así te puede decir tanto. ¿Hay otros patrones de aumento de densidad, aparte de colapso y consolidación? Sí, claro. Está el patrón intersticial. Este no afecta a los alvéolos directamente, sino al esqueleto del pulmón, al tejido conectivo que lo sostiene, el intersticio. Suele ser una afectación más difusa, más generalizada. ¿Y cómo se ve? ¿También blanco? Sí, pero de otra manera. Hay subtipos. Puede verse como líneas finas. Es el patrón lineal. Un ejemplo son las líneas B de Curly, que son cortitas, horizontales, pegadas a la pleura en las bases, y se ven mucho en el edema pulmonar. O puede verse como una red. Es el patrón reticular, muy típico de la fibrosis pulmonar. Ajá. O puede verse como múltiples puntitos o nódulos pequeños, menores de 1 centímetro. Es el patrón nodular. Esto se ve en infecciones que se diseminan por la sangre, como la tuberculosis miliar, o en metástasis, o en enfermedades como la silicosis o la sarcoidosis. Y a veces es una mezcla de red y nódulos, patrón reticulonodular. Vaya variedad. Sí. Y el estadio final de muchas de estas enfermedades intersticiales crónicas es el patrón en panal de abeja. Son pequeños quistes pegados unos a otros con paredes gruesas. Indica fibrosis ya irreversible. A veces, donde predomina el patrón nos da pistas. En las bases sugiere asbestosis o fibrosis pulmonar idiopática. Si es en los lóbulos superiores, puede ser sarcoidosis o silicosis. Entiendo. ¿Y si lo que vemos no es difuso, sino una mancha más concreta? ¿Un bulto? Exacto. Ahí hablamos de nódulo pulmonar solitario, NPS, si mide menos de 3 centímetros, o de masa si mide más de 3 centímetros. Esta es una situación muy frecuente y que siempre genera preocupación por la posibilidad de que sea cáncer claro. ¿Y qué suele ser? Pues las causas más frecuentes de un NPS son, por un lado, benignas, como un granuloma, que es como una cicatriz de una infección antigua, y por otro, malignas, el carcinoma broncogénico, el cáncer de pulmón primario. ¿Y la radiografía ayuda a distinguir? Orienta. Hay características que sugieren benignidad, bordes lisos, bien definidos, calcificaciones en el centro o con un patrón determinado como en palomita de maíz, y sobre todo que no cambie de tamaño en mucho tiempo, si se compara con radiografías previas de más de 2 años.
Y al revés, ¿qué sugiere malignidad? Pues bordes irregulares, espiculados, como con pinchos que salen, que no tenga calcificación o que sea rara, excéntrica, que crezca rápido si se compara con placas anteriores. También la presencia de una cola pleural, una línea que va hacia la pleura. Si vemos múltiples nódulos, la primera sospecha suele ser metástasis de otro tumor, y las masas, las lesiones de más de 3 centímetros, suelen ser malignas, y a veces se cavitan, forman un agujero dentro. Vale, eso cubre bastante bien el pulmón que se ve más blanco. ¿Y qué pasa si es al revés? Si el pulmón parece más negro, más transparente de lo normal. Eso es una disminución de la densidad. Lo primero, como siempre, descartar que sea un problema técnico de la placa, que esté demasiado penetrada. Si es real, puede deberse a varias cosas. Por un lado, podemos tener cavidades. Agujeros. Sí, espacios llenos de gas dentro del pulmón, pero que tienen una pared visible, de más de 1 milímetro de grosor. Si la pared es fina, puede ser una bulla, que es una burbuja grande de aire, típica del enfisema, o un quiste congénito. Pero si la pared es gruesa, de más de 4 milímetros, eso sugiere un proceso más activo. Un absceso, una infección con pus, tuberculosis, o un tumor que se ha necrosado por dentro y se ha cavitado. Pared fina versus pared gruesa, vale. ¿Y si todo el pulmón o grandes zonas se ven más negras? Ahí hablamos de hiperclaridad pulmonar difusa, o hiperinsuflación. La causa más frecuente, con diferencia, es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC. Exacto. Dentro de la EPOC tenemos principalmente el enfisema. Aquí lo que pasa es que se destruyen las paredes de los alvéolos, el pulmón pierde su estructura elástica y el aire queda atrapado. ¿Y eso cómo se ve en la placa? Pues hay varios signos. Los diafragmas pueden estar aplanados, bajos. En la radiografía lateral se ve mucho espacio claro detrás del esternón, el espacio retroesternal aumentado. Los pulmones se ven grandes, hiperclaros, y a veces se ven pocos vasos sanguíneos en la periferia, lo que llamamos oligüemia. Y pueden verse bullas, esas burbujas grandes de aire. Entendido. ¿Y la bronquitis crónica? La bronquitis crónica es parte de la EPOC, pero su diagnóstico es clínico, tos y expectoración crónica. La radiografía puede ser normal, o a veces muestra signos indirectos de inflamación bronquial, como un engrosamiento de las paredes de los bronquios. Algunos lo llaman tórax sucio, o se ven imágenes como líneas de tranvía, que son las paredes bronquiales engrosadas y paralelas. Vale. Y relacionado con esto están las bronquiectasias, que no siempre son por EPOC. Son dilataciones anormales y permanentes de los bronquios. Aquí sí que se ven signos más claros, esas líneas de tranvía pero más gruesas, o el signo del anillo de sello, que es un bronquio dilatado que se ve como un anillo al lado de su arteria acompañante, que parece más pequeña, como la piedra del anillo. A veces, si hay infección, pueden tener niveles líquidos dentro. ¿El anillo de sello? Curioso. ¿Alguna otra causa importante de pulmón muy negro? Sí, una muy importante, y que a veces es una urgencia, el neumotórax. Aire fuera del pulmón. Exacto. Aire en el espacio pleural, entre el pulmón y la pared del tórax. El pulmón, al no estar pegado a la pared, se colapsa un poco por su propia elasticidad. Lo que vemos es la línea finita de la pleura visceral, el borde del pulmón, separada de la pared torácica. Y crucial, por fuera de esa línea no hay trama vascular, no hay vasos pulmonares, todo negro. Clarísimo. Bueno, hemos hablado ya de pasada de algunos signos con nombre propio, como el broncograma aéreo. Las fuentes mencionan un montón de estos signos clásicos, casi como trucos visuales que usan los radiólogos. ¿Podemos comentar algunos de los más importantes o útiles? ¿Ayudan a conectar los puntos, verdad? Sí, totalmente. Son como atajos visuales, basados en la anatomía y en cómo interactúan las distintas densidades. Son herramientas muy potentes una vez que les pillas el truco. El signo de la silueta que describió un radiólogo llamado Felson es quizás el más fundamental de todos. El de Felson. ¿En qué consiste? Dice algo muy lógico. Si tienes dos estructuras dentro del tórax que tienen densidad agua, o sea, gris claro, como el corazón, la aorta o una neumonía, una masa, y están físicamente en contacto, una pegada a la otra, sus bordes se van a borrar en la radiografía en el punto de contacto. No puedes distinguir dónde acaba una y empieza la otra. Ah. Pero si esas dos estructuras, aunque estén en el mismo plano de la radiografía, no están realmente en contacto, por ejemplo, una está en el lóbulo medio y la otra en el lóbulo inferior detrás, entonces sí veremos sus bordes separados. Claro.
¿Y para qué sirve? Esencial para localizar lesiones en la proyección PEA. Por ejemplo, si ves una neumonía en la base derecha, que borra el borde derecho del corazón, sabes que esa neumonía tiene que estar en el lóbulo medio, porque es el que está en contacto con el corazón por delante. Si no borrara el borde del corazón, estaría en el lóbulo inferior, que está detrás. Un clásico muy útil, sí señor. ¿Qué otros signos gráficos nos ayudan a descifrar la imagen? Pues otro muy visual es el signo del menisco aéreo, o Air Crescent Sign en inglés. Es ver una media luna de aire dentro de una cavidad pulmonar. Y esa media luna rodea una masa o un nódulo que hay dentro de la cavidad. Una media luna de aire. Eso es bastante característico, aunque no exclusivo, de una infección por un hongo llamado Aspergillus, sobre todo en pacientes con las defensas bajas que se están recuperando. La masa de dentro son las hifas del hongo, y el aire entra alrededor cuando el tejido necrosado se retrae. Pero ojo, también se puede ver en otras cosas, como tumores que se cavitan o abscesos. Suena muy específico. ¿Hay alguno que nos alerte de que hay aire donde no debería, aparte del neumotórax? Sí, por ejemplo, el signo del diafragma continuo. Normalmente en la radiografía PA, la silueta del corazón tapa la parte central del diafragma. No vemos su contorno completo de lado a lado. Cierto. Pues ven, si hay aire libre debajo del corazón, ya sea en el mediastino, neumomediastino, o mucho aire libre en el abdomen, neumoperitoneo masivo, ese aire puede meterse entre el corazón y el diafragma, haciendo visible todo el contorno superior del diafragma, de forma continua. Es un signo de que hay aire fuera de sitio. ¡Qué bueno! Y para el neumotórax, sobre todo en pacientes que están tumbados y se les hace la placa portátil AP, está el signo del seno profundo, o Deep Sulcus Sign. Uno de los senos costofrénicos, esos ángulos inferiores, se ve anormalmente profundo y más negro que el del otro lado. Es porque el aire del neumotórax, en esa posición, tiende a acumularse ahí, en la parte más anterior e inferior. Muy útil para esos casos difíciles de ver en cama. ¿Y hay algún signo que sugiera un problema de los vasos, como una embolia de pulmón? Sí, el clásico es la joroba de Hampton. Se describe como una opacidad en la periferia del pulmón, con forma de cuña o redondeada, y que tiene la base apoyada en la pleura, en la pared. Una joroba. Una joroba, sí, puede indicar que esa zona del pulmón ha sufrido un infarto, que se ha muerto tejido por falta de riego sanguíneo. Y eso, a menudo, es consecuencia de una embolia pulmonar, un trombo que ha taponado la arteria que iba a esa zona. No es un signo muy frecuente, pero si se ve, es bastante sugestivo. Vale. Y para ir terminando con los signos, recuerdo haber leído sobre uno con un nombre curioso, la S de Golden. ¿Qué es eso? Correcto. El signo de la S de Golden es muy elegante, la verdad. Se ve específicamente cuando hay un colapso del lóbulo superior derecho, pero causado por una masa en el ilio, justo donde nace el bronquio de ese lóbulo. Típicamente, un cáncer de pulmón central. ¿Y qué forma la S? Pues mira, el lóbulo superior derecho, colapsado, tira de la cisura menor hacia arriba. Pero la masa, que está en el ilio, obstruyendo el bronquio, hace que la parte de la cisura que está más cerca del ilio no pueda subir tanto, e incluso abombe un poco hacia abajo. Esa combinación de la cisura subiendo por fuera y abombando hacia abajo por dentro crea una forma de S tumbada o invertida. Ah, ya veo. Es un signo muy bonito y muy sugerente de que la causa del colapso es una masa central obstructiva. Impresionante cómo estos patrones y signos visuales pueden contar una historia clínica tan compleja. Entonces, recopilando un poco todo lo que hemos hablado, queda claro que la radiografía de tórax, aunque pueda parecer simple, es una ventana llenísima de información. Exactamente. No hay que subestimarla. La clave es, por un lado, la sistemática al leerla, no dejarse nada, y por otro, conocer estos patrones básicos de enfermedad y estos signos clásicos que hemos comentado. Aunque la TC da un detalle anatómico muchísimo mayor y es imprescindible para muchas cosas, la radiografía sigue siendo insustituible como primera aproximación. La puerta de entrada, decías. Justo. Por su accesibilidad, su rapidez, la baja radiación. Permite orientar muy rápido el diagnóstico, descartar patología urgente o decidir qué otra prueba hace falta. Es realmente fascinante y requiere experiencia, claro, conectar esas sombras en la placa con la anatomía y la patología que hay detrás. Tiene su parte de arte también. Y nos deja pensando, si una sola radiografía contiene tanta información, ¿qué no podrán revelarnos los cambios sutiles al comparar varias radiografías de una misma persona a lo largo del tiempo?
Quizás ahí resida una de las claves menos espectaculares, pero más potentes de esta técnica, su capacidad para detectar procesos lentos, enfermedades crónicas que evolucionan sigilosamente y que solo se manifiestan plenamente en la comparación. Algo para darle una vuelta sobre la utilidad del seguimiento radiológico.